Hola, mi nombre es María José del Pino Espejo, soy profesora contratada doctora del Departamento de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. A continuación vamos a presentar el proyecto de innovación docente Acción 3, que se llama Cooperación al Desarrollo en materia de violencia de género España-Perú. Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la Dirección General de Formación e Innovación Docente, al Laboratorio Multimedia UPO, Voluntariado, Igualdad UPO, muy especialmente a Interjuris, Asociación Internacional de Juristas, por haber compartido sus redes en el Perú y su conocimiento especializado tanto en violencia de género como en cooperación internacional al desarrollo. Gracias también a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo por darnos la oportunidad de contactar con un país como el Perú, un país emergente, lleno de oportunidades, y dentro del Perú con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Gracias por abrir las puertas de los centros de emergencia mujer a todas las universidades que posteriormente vamos a ir contando y a las asociaciones de mujeres. Entonces, la innovación docente para mí y para este equipo pues ha sido el trabajar internacionalmente, interdisciplinarmente, interdepartamentalmente y darle siempre una posibilidad de trabajo y de participación al alumnado, PAS, PDI y cualquiera que forme parte de la comunidad universitaria o que tenga relación con ella. El proyecto comienza en octubre con una formación especializada en violencia de género y cooperación universitaria al desarrollo. Aquí vemos su presentación. Consta de 4 cursos, se hace en octubre de 2015. El primer curso es la incorporación del enfoque de género y la cooperación universitaria al desarrollo. El segundo es asistencia a víctimas de violencia de género, experiencia comparada. El tercero es cooperación universitaria al desarrollo e intervenciones de voluntariado, enfoque de marco lógico. Y el cuarto curso es taller de metodologías participativas. Cuando se está realizando el curso, se está impartiendo una bibliografía específica sobre violencia de género que pueden ustedes descargarse en Interjuris, la página web, Asociación Internacional de Juristas. También está en Igualdad, en nuestra página web, en nuestra Facebook del proyecto ISJ-UPO, en Igualdad y en Voluntariado. Aquí, no obstante, ofrecemos el link. Aparte de estos 12 manuales específicos, también hemos manejado 2 libros del Instituto Andaluz de la Mujer. Uno es Voces tras los datos, una mirada cualitativa a la violencia de género en adolescentes, y la otra es Guía de madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género. Estos 2 títulos, con ponerlos en Google, se descargan muy fácilmente, y si no, directamente en el IAM. Cuando comenzamos este proyecto nos hacíamos una serie de preguntas. Una primera pregunta es ¿cómo podríamos hacer partícipe al alumnado del proyecto ISJ-UPO? Otra pregunta era ¿cómo se beneficia la comunidad universitaria del proyecto ISJ-UPO? Y luego había una tercera de cómo explicamos y cómo ofrecemos herramientas de detección de la violencia de género para que el alumnado sepa si sufre violencia de género o si alguna persona cercana la está padeciendo. Entonces encontramos que el alumnado ha participado como alumnado interno. Alumnado interno es una figura que se convoca 2 veces al año, y en las 2 convocatorias hemos tenido un grupo de alumnado trabajando de diferentes facultades y de diferentes grados. Han ido adquiriendo competencias en tratamiento de datos y en las redes sociales. Luego hemos tenido también una convocatoria que, gracias a ARIC, hemos sacado 4 plazas para viajar al Perú y allí hacer trabajo de campo. Entonces han hecho voluntariado en Ayacucho, Cusco, Arequipa, Lima, Tarapoto, que hemos procurado que sea zona selvática, zona de sierra, costa y la capital.
Entonces, estas son cuatro chicas. También han ido trabajando, haciendo cuestionarios y entrevistas y talleres participativos en los centros de emergencia mujer, y posteriormente a su vuelta han hecho tratamiento de datos. Aquí está el alumnado interno y de prácticas de la Universidad Pablo de la Vide, trabajando aquí mismo. Aquí ya empezamos en septiembre con un voluntario, José María Botello, y una voluntaria, Joana Tasende, que prueban la herramienta metodológica que usan después las 4 voluntarias que van posteriormente en abril-mayo. Aquí están visitas a centro de emergencia mujer y talleres participativos. Estamos trabajando. Seguimos con el alumnado voluntario y los centros de emergencia mujeres e instituciones que nos han colaborado. Sistemáticamente hemos trabajado con universidad, como vamos a ver posteriormente, sociedad civil y Estado. Y aquí seguimos. También ha habido dentro del marco del proyecto ISJ-UPO la colaboración de una alumna, Rocío Sosa, de cuarto de trabajo de Sociología, y ha hecho su trabajo fin de grado, proyecto piloto comparación de los centros municipales de información a la mujer de Sevilla y los centros de emergencia a la mujer Lima. Ella ha adaptado el cuestionario que se usa en Lima y en todo el Perú para tratar de usarlo en Sevilla. Como anteriormente hemos comentado, también ha habido prácticas, un alumno en prácticas en Interjuri en el marco del proyecto ISJ-UPO, y también alumnado de traducción e interpretación para ir traduciendo todas las herramientas directamente al inglés. Actualmente estamos moviendo el alumnado Erasmus, que se va a su universidad de destino y que va a escoger la asignatura de prácticas. Entonces va a ser lo mismo que hicieron en el trabajo fin de grado. Van a adaptar el cuestionario en una universidad italiana, concretamente en Pisa. Y al final pues se trabaja no solamente con el país de destino de cooperación, que es el Perú, sino también con otros europeos. Aquí tenemos a Rocío Sosa en su presentación, la felicitamos. Tenemos desde la Universidad de las Américas en Lima al doctor Gonzalo Iwasaki, quien en sus programas Nuevos Líderes nos saca varios vídeos, en concreto uno en el que Joana Tasende explica qué es la violencia de género y qué tipologías son las más usuales. Luego hay otro en el que comparo la violencia de género, la Universidad Pablo de la Vide y la Universidad de las Américas, UPA y UPO. La sensación de enriquecimiento es muy grande porque el personal de administración, tanto voluntariado con la formación como igualdad con las jornadas que posteriormente vamos a explicar, pues hemos unido nuestras voces contra la violencia de género. También ha colaborado el aula de mayores, todas las asociaciones que han podido, expertas en violencia de género, por supuesto el alumnado y los medios de comunicación. En el proyecto de Acción 3 pues también hicimos unas jornadas, como hemos comentado, reconociendo la violencia de género, viendo, oyendo y actuando. Nos coordina Candelaria Terceño y es el alumnado el propio protagonista y tiene eco en los medios de comunicación. Una de nuestras alumnas sigue saliendo en la mayoría de los programas cuando se habla de violencia de género, porque ella pues la había padecido y supo cortarla muy a tiempo, a la edad de 16 años, y sobre todo supo reconocerla. Entonces ese es su testimonio y es lo que nos cuenta. También en los proyectos internacionales como GenderSeed somos invitadas y vamos a Florencia para contar en septiembre de 2015 cómo estaba nuestro proyecto y compartir los resultados que teníamos hasta ese momento. Las jornadas reconociendo violencia de género y una de las clases, concretamente la clase de la doctora Carmen Ruiz Repullo, están en UPO TV, están en YouTube
y se ha dado difusión en diversos medios de comunicación social. Nos parece muy relevante y estamos muy agradecidas a las redes universitarias. Entonces hemos estado en Arequipa con la Universidad Nacional de San Agustín, la UNSA, y la Universidad de Santa María, en Cusco, con la Universidad Nacional de San Antonio Abad, UNSAC, y Universidad Andina del Cusco, en Lima, con la Universidad de las Américas y la Pontificia Universidad Católica, la PUC, y luego en Tarapoto, Universidad de San Martín. Entonces aquí tenemos algunas de las fotos con el vicerrector. Aquí tenemos la Universidad Andina del Cusco con el rector y diversos vicerrectores y la regidora Norma Rodríguez, la señora Norma Rodríguez, quien nos hace el contacto. A través de las redes de mujeres contactamos con la regidora Norma Rodríguez. O sea, es un trabajo conjunto, interdepartamental, constante. La Universidad de las Américas, en Lima, que anteriormente hemos hablado del vídeo del doctor Iwasaki, y aquí estamos también con otro de los vicerrectores y con una de las componentes de Interioris Lima, Rocío Bravo. La Universidad de San Agustín, la UNSA, aquí tuvimos la suerte de estar en la inauguración del curso con dos de sus vicerrectores y con la señorita Clara, que nos ha ido moviendo todo lo referente al convenio y ayudando en relaciones internacionales. Universidad de Santa María de Arequipa, que en muchas de estas universidades ya tienen contactos con profesorado de esta universidad y también con másters para hacerlos conjuntamente, viajar el profesorado y el alumnado. Y nos parece un enriquecimiento pues, que esperamos poder contar minuciosamente en otra ocasión. La Universidad de San Martín de Tarapoto es la primera universidad que está en la selva que firma el rector, y aquí tenemos a parte del alumnado con el profesor Quevedo. Y bueno, aquí está la PUC, donde hemos estado hablando con lo que equivale allí a igualdad, que se llama responsabilidad social. Con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, hemos estado también en la maestría de género, dando también una conferencia sobre herramientas de internacionalización, violencia de género y cooperación al desarrollo. Muy recientemente han venido dos técnicas de hacer un seminario internacional. La creación de redes ha sido de una utilidad tremenda. Hemos trabajado conjuntamente, como hemos dicho antes, con sociedad civil, universidad y Estado, uniendo nuestras fuerzas para contribuir a la erradicación de la violencia de género. Aunque sea repetir, parece muy importante que este mensaje se diga una y otra vez. Fundación Cristo Vive de Cusco, llegamos al acuerdo de que alumnado, PAS y PDI podemos ser bienvenidos a hacer un voluntariado a cambio de hospedaje y manutención. PAS Perú de Arequipa, exactamente hemos llegado al mismo acuerdo, tiene unas instalaciones que permite poder visitarla y poder trabajar allí. En la Asociación de Mujeres Autoridades del Cusco, AREC, y también la Regiduría del Cusco con la señora Norma Rodríguez, nos han hecho unos contactos muy valiosos con universidades, con informantes clave. El proyecto Laboratoria de Arequipa nos ha parecido extraordinario. Hemos impartido talleres, tanto nuestro alumnado como el profesorado, y esperamos seguir con todas estas asociaciones contactando y colaborando. La Asociación de Desarrollo Comunal, nuestro alumnado estuvo con ellas trabajando. Y no olvidamos a María Bastidas, es una persona que colabora muchísimo, igual que su hermana Miriam Bastidas, con la Universidad Pablo de la Vide. La Red Nacional de Promoción de la Mujer Cusco y Arequipa, ahí tenemos a Mirta Allende, y tenemos también a otra de las históricas. Y bueno, pues la verdad que estamos muy contentas con su recibimiento y con la calidez y con lo bien que se han portado. Gracias. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ahí estamos con la dirección con la que nos ha coordinado todas las visitas. La señora Georgina Lasso Gamero nos ha coordinado todas las visitas a los CEM,
está el doctor Iwasaki y Gonzalo Iwasaki, Lima, Perú, la señora Rocío Bravo, Lima, Perú, y aquí está también Milagros, que es la señora Milagros, que es la directora del programa. Y bueno, pues no puedo dejar de dar las gracias una y otra vez. Aquí hay algunos de los talleres participativos y de los cuestionarios autoaplicados que se hacen en la segunda visita al Perú. También hemos trabajado con colegios profesionales, el de psicología y el de sociología en Arequipa. Y actualmente estamos con el tema de las publicaciones. Entonces, hay 2 libros. El primero es Formación especializada en violencia de género y cooperación al desarrollo. Se han invitado a las redes y a las universidades que hemos tenido un acceso más fácil. Y el segundo libro, Impacto social y jurídico de las intervenciones andaluzas en materia de cooperación al desarrollo en los centros de emergencia mujer Perú, que ya es la oportunidad de sacar todo lo aprendido y todo el trabajo de campo que hemos hecho personal técnico, profesorado y alumnado. Entonces, también podemos disponer de una herramienta de detección en violencia de género que están en el libro de la doctora Carmen Ruiz Repullo, Voces tras los datos, que concretamente la que más mella ha hecho al alumnado ha sido La escalera de la violencia y el cuento de Pepa y Pepe. Yo quería darles las gracias por su atención y bueno, hacerles partícipe de la ilusión y de lo bien que lo estamos pasando en este proyecto en el que tanta gente valiosa nos colabora. Así que muchísimas gracias.